¿Cómo estás? En verdad me siento muy honrada por tener este espacio contigo y para ti. Yo soy Naye, vengo de Sanatú, una marca que se dedica a la elaboración de soluciones orgánicas para el bienestar y en promover una vida digna. El día de hoy vamos a dedicar este momento a platicar un poquito sobre la importancia de rehabilitar a nuestro cuerpo después de vivir o experimentar crisis y crisis específicas por ansiedad. Y bueno, yo creo que ya vamos de adelanto en nuestra sociedad, ya hablar de ansiedad es reconocer un padecimiento que puede invadir a cualquier persona y sabemos que existen algunas alternativas para seguir avanzando. Pero bueno, en esta ocasión pues voy a retomar un poco mi experiencia. Siendo muy honesta, es de las primeras veces que me atrevo a platicar algo, pero también me doy cuenta que no soy la única persona que le pudo haber pasado y que encontró, ¿no?, alguna solución, algún camino, alguna luz en el camino que pues le permitió seguir avanzando. Y aquí se trata de compartirnos justamente todas estas estrategias porque te puede ocurrir a ti, deseo que no, la verdad, o le puede ocurrir a alguien que aprecies, y la idea también es estar como listas y listos ante estas eventualidades que pueden ocurrir y saber cómo apoyar, cómo estar. Bueno, la verdad es que no me llena de orgullo reconocer que anteriormente ya sabía que era propensa a la ansiedad, pero no le había tomado tanta importancia hasta que me ocurre quedarme sin empleo. Y eso fue catastrófico en mi vida porque, acostumbrada a tener una dinámica muy ajetreada en donde mi ego era muy grande, ¿no? Porque coordinaba equipos de trabajo, proyectos muy fuertes, tenía muchísimas responsabilidades. Las decisiones que tomara iban a afectar, ¿no?, el desarrollo de estos proyectos, etcétera, ¿no? Mi vida material realmente era muy solvente. Tenía la capacidad en ese momento de solventar mis gustos, que ahora digo, los pongo en balance y digo, ay, ni eran gustos, pero bueno, y así era mi vida, ¿no? Y tampoco me genera nada de orgullo darme cuenta mucho tiempo después que realmente vivía irritable siempre, que era muy difícil que pudiera vincularme con las personas desde una relación de amor, de afecto, de confianza, de empatía. Y la verdad es que pues mis relaciones de amistad y de pareja y de todo pues eran súper efímeras. Yo pensaba que lo único importante era lo que me ocurría. Todo esto también tuvo modificaciones en el plano físico. Una vez estuve aterrada porque un mechón de cabello se me quedó completamente en la mano. No tenía control sobre mi peso, de repente bajaba radicalmente, vivía ciclos menstruales con muchísimo dolor y otras cosas más que me ocurrían. Y así era mi vida cotidiana. Así que cuando me quedo sin empleo, me encuentro ante la posibilidad de modificar radicalmente mi proyecto de vida. Y eso me atemorizó muchísimo porque, bueno, en mi experiencia, yo sé que no le pasa a todas las personas, pero pues yo no contaba en ese momento con las herramientas emocionales que me ayudaran a enfrentar ese nivel de cambio, ¿no? A mí no me habían enseñado o no había sabido ver cómo gestionar mis pensamientos, mis emociones y cómo definirme, ¿no?, el qué quería hacer conmigo misma. Entonces eso realmente me atemorizó y me llevó al punto del colapso, porque mi mente, la verdad es que me jugó muy mal, muy, muy mal. Y todo el tiempo me recordaba aquello que no pude hacer, que mejor hubiera hecho, ¿no? Me generaba muchísima culpa, me hacía recordar situaciones totalmente dolorosas, y sobre todo también me mostraba un futuro poco prometedor para mí, donde me hacía sentir que yo no iba a ser capaz de salir adelante, que no tenía habilidades y pues bueno, estaba completamente minimizada por todo ese cúmulo de situaciones que me estaban ocurriendo. La verdad es que llegué al punto del hartazgo. Tampoco me genera nada de orgullo reconocer que fue hasta que toqué fondo que poco a poco me tuve que dar a la tarea de entender cómo ser autogestiva con aquello que me estaba pasando. Y la verdad creo que si podemos ahorrarnos un poco el camino en todo esto, pues para eso estamos las personas, ¿no? Cuando digo que
llegué al hartazgo por completo fue realmente, no sé, perder conciencia de qué día era, cuántos días ya habían pasado, el perder conciencia de si ya había comido o no, si tardé mucho tiempo en bañarme, en salir de casa. Y pues bueno, te digo que no me genera nada de orgullo, pero estoy segurísima que no soy a la única persona que le puede ocurrir algo así o que puede ser peor para otros más. Entonces, pues justamente ese hartazgo y ese estar hasta el fondo me hizo querer salir adelante. Y bueno, sí hay forma, sí hay solución y es algo que quiero compartirte, pero antes de eso quiero contarte 3 cosas que me han enseñado a vivir con ansiedad. La primera es que no está muy fascinante cómo es que las personas podemos fingir estar bien cuando realmente no lo estamos. Mi familia me decía, oye, te ves cansada, oye, dices que haces muchas cosas, pero no se ve avance, y es que es cierto, ¿no? Solamente mis 4 paredes sabían ante qué me enfrentaba por no poder dormir, porque realmente estaba yo ya hasta el tope de todo lo que me estaba manifestando mi mente y muchas cosas, ¿no? Pero ahora que alguien me dice, oye, es que tuve una crisis de ansiedad, sin duda puedo ser más empática porque comprendo que pudo haber pasado por millones de situaciones y hoy en día estar aquí enfrente luciendo bien, aunque realmente no lo está. Por otro lado, otra enseñanza que me dejó la ansiedad es que se presenta y se presenta con gran intensidad cuando a manera de gritos nos está pidiendo transformar radicalmente nuestra vida y nos lleva a ese punto del colapso para que podamos reconstruirla de una manera totalmente diferente. El problema es que nos da miedo enfrentar ese gran cambio, pero es necesario. Y si te está pasando, permíteme decirte que quizá hoy en día te llena de temor, te llena de angustia, pero esto es temporal porque solamente te estás preparando y estás entendiendo cómo hacerle, porque lo que viene va a ser totalmente diferente si es que tú así lo quieres y yo sé que sí es así. Entonces, solo se trata de dar el paso y de ir organizándote un poco mejor para que este gran cambio que necesitas se genere. Así que confía en ti, yo confío en ti y sé que lo vas a lograr. Pero ¿cómo dar el siguiente paso? Y es aquí la siguiente lección que me ha dejado la ansiedad, con entrenamiento físico. Cuando hablamos de entrenamiento físico, por lo general pensamos en nuestro cuerpo, ¿no? Y es difícil que incluyamos a la mente. Pero la mente también requiere de un entrenamiento y de un entrenamiento muy especial. Eh, que no es lo mismo a ir a terapia, ¿no? Por ejemplo, en ir a terapia lo que haces es comprender tu presente, comprender quién fuiste en el pasado, quién quieres ser en el futuro, ¿no? Aprender de ciertas habilidades, ¿no? Ser consciente de quién eres. Pero incluso los procesos terapéuticos es necesario que se acompañen con un entrenamiento pues, de la mente. Y hay muchas formas de entrenarnos, ¿no? Mentalmente. Personalmente yo lo encontré en la meditación. Al principio la verdad es que fui muy renuente porque yo decía, ay no, no me gusta, no lo sé, me desconcierta, etcétera. Pero realmente esto era porque pues yo era ignorante en el tema. Pero ya en el punto del hartazgo en donde dices, bueno, pues a ver, recurro a aquello que pueda ser funcional y aparte porque en ese momento no tenía recursos para ir a terapia, pues entonces comencé a experimentar con la meditación, compartiéndote mi concepto más sincero y tal vez poco elaborado. Para mí meditar es volverme a traer ese poder que perdí, traérmelo, colocármelo y decirle, tener la capacidad de decirle a mi mente, para, para y ya no me tortures con todo esto que me estás torturando, ¿no? Todo esto a través de solo darme cuenta qué es lo que pasa en el cuerpo cuando el aire entra y sale. Solo es hacer esto. Hay muchas formas y estilos de meditar. Me he encontrado con meditaciones que son muy metafóricas, meditaciones que utilizan un lenguaje muy simbólico, por ejemplo, otras meditaciones que se acompañan de música o que te invitan a imaginar demasiado. Personalmente, pues yo encontré mindfulness, que es una forma de meditar que te hace enfocarte en la respiración y te va ofreciendo algunas ideas, ¿no? A partir de lo que estás escuchando con estas meditaciones guiadas y que, bueno, personalmente poco a poco me fue ayudando no solo a traer este poder que había perdido para poderme
colocar límites personales y muy profundos, sino que también me fue ayudando a reorganizar mi vida de otra manera, porque me fui dando cuenta que todo ese cúmulo de pensamientos que se me venían y que todo el tiempo me estaban torturando, mucho de ello ni tenía que ver conmigo, ni era algo que yo tenía que resolver, y me hacía perder conciencia de mi presente. Entonces, eso lo fui reflejando en las acciones que comencé a realizar. Fue maravilloso. Yo te invitaría a que consideres esta u otras opciones de entrenamiento mental para mejorar tu condición después de haber vivido una crisis, porque lo que necesitas es tener el contexto, el panorama en calma para poder accionar. Quizá no es la meditación, pero si sí lo es, déjame comentarte que la enseñanza de Oriente hoy en día nos muestra la importancia de preparar un contexto, un ambiente antes de meditar. Y más si somos personas que nos ha invadido la ansiedad. O sea, necesitamos reforzar nuestra práctica de entrenamiento, y esto lo podemos hacer a través del consumo de infusiones o bien la colocación de un aceite corporal totalmente orgánico en el cuerpo. Entonces, esto no es nuevo. Y así como cuando entrenas a tu cuerpo, ¿no?, en el gimnasio y lo complementas con cremas reductivas o con cierto consumo de proteínas, por ejemplo, o infinidad de cosas, es más o menos lo mismo con el entrenamiento de la mente a partir del apoyo que tenemos de las infusiones y de los aceites corporales. Todo esto le va a ir diciendo a tu cuerpo que, una, es momento de parar, y dos, que es momento de mantenerse relajado, estable por lo que viene, y que así es realmente la vida. Entonces es una maravilla. Realmente me siento muy orgullosa de haber encontrado este camino muy sincero, muy práctico, y que no me implicaba mucho más que ponerme mis audífonos, buscar una meditación, tomarme mi taza de té antes y dejar que el aire entrara y saliera de mi cuerpo, fijarme en qué ocurría. Si esto es de tu utilidad, por favor, pues no dudes en hacérnoslo saber. Si te interesa el consumo de infusiones o el uso de aceites corporales, por favor, visita nuestras redes. Ahí vamos a apoyarte, ayudándote a elegir la que sea más conveniente para ti. Pero sobre todo, pues danos la oportunidad como Sanatú de acompañarte en tu proceso de rehabilitación y de mejora. No te lo puede recomendar alguien más efectiva que la propia persona que vivió esas situaciones y que pues buscó la manera de salir adelante, y que hoy en día pues tengo mi marca gracias a esto y otras cosas más. Pero que bueno, sí es cierto esto de transformar aquello que no nos gusta tanto, que no nos genera tanto de orgullo, ese propio dolor, en algo mejor. Y por eso, pues bueno, estoy aquí. Así que bueno, pues espero esto sea de tu utilidad y que no dudes en recurrir a Sanatú para mejorarte. Por lo pronto aquí me quedo. Te mando un abrazo súper sincero y recuerda, puedes con esto y con muchísimo más.